Jim Hackman ha muerto a la edad de 95 años. Fue un gran actor norteamericano, empezó en el teatro y luego del teatro pasó al cine, donde tuvo grandes éxitos como actor y además consiguió varios premios Oscar. Y además también hay que decir que pues, realizó más de 80 producciones cinematográficas, más de 80 películas interpretó. Y además, a la edad de 78 años, decidió abandonar el mundo del cine, de la actuación en el cine, para centrarse más en su carrera literaria, que le permitía un mayor control creativo, aparte de que por la edad ya consideraba que ya había hecho todo lo que tenía que hacer en el cine, después de más de 80 películas, y por lo tanto ya pensaba que tenía que dedicarse a su carrera literaria, a escribir. Y realmente ha fallecido, pero será recordado siempre a través de sus películas, de grandísimas actuaciones en muchas de sus películas, y diríamos que es un mito del cine a nivel mundial, sin duda. La Unión Europea defenderá sus intereses, dice Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, ante la posibilidad de que implante en unos días aranceles injustificados a toda Europa, de un 25% o de hasta un 25%. Realmente es entendible que la Unión Europea defienda sus intereses económicos frente a la amenaza de Estados Unidos, que quiere con esos aranceles pues dañar la economía europea para beneficiarse Estados Unidos. Eso no se puede consentir y por lo tanto también Europa tiene derecho a poner aranceles del mismo tipo o muy similares a Estados Unidos para que haya una compensación recíproca, podemos decir de alguna manera. En ese sentido, todas estas medidas de Trump son excesivas y esperemos que al final la cordura impere y que entre en razón el presidente Trump ante lo que le puedan decir líderes políticos europeos, como Starmer, como Macron y como otros. Como es lógico, tiene que entender la realidad del mundo, la realidad económica y actuar en consecuencia, respetando a los demás países. La nota o calificación del sistema sanitario público, que se ha realizado a través de una encuesta, preguntando a ciudadanos españoles, es de un 6,2 sobre 10 en el año 2024, con lo cual la calificación de bien se mantiene a lo largo de estos últimos años. Me parece que es una puntuación demasiado alta, en mi opinión, porque si tenemos en cuenta, por ejemplo, las listas de espera, que hay en muchas especialidades médicas, que pueden llegar a ser de más de un año, hay gente que incluso se muere porque no se atiende suficientemente rápido su dolencia, que a lo mejor resulta que es un cáncer, y luego al final no hay solución. Y eso está pasando, no es que lo diga yo, hay pruebas que dicen que eso sucede, lamentablemente. Luego, además, también hay muchos problemas, por ejemplo, en atención oftalmológica, y hay gente que se queda ciega porque tarda en llegar a la consulta del oftalmólogo, por ejemplo. Ha habido casos en España con sistema sanitario público y hay otros muchos problemas de este tipo. Por tanto, decir que la sanidad está bien me parece excesivo, cuando hacen falta muchos más médicos, muchos más especialistas y realmente eso lo está sintiendo y padeciendo la población española, porque mucha gente no se puede pagar un sistema sanitario privado. Por lo tanto, decir que está bien la sanidad pública española actualmente, a mi juicio, no es razonable. Pero, por supuesto, cada uno es libre de pensar como quiera. Viendo todo lo que acabo de decir, la puntuación más lógica sería un aprobado, un 5, creo yo. ¿Emociones o razones? En efecto, una vida sin pasiones, sin emociones, deja de ser vida, eso nadie lo discute, pero a la vez también hace falta una cierta racionalidad para conducirse por la vida, para pensar, para sentir y también para darse cuenta de lo que nos conviene en cada momento. Por supuesto, podemos equivocarnos, etcétera, pero lo que sucede es que hay mucha gente que usa mucho sus emociones para desarrollar su vida y usa muy poco la razón, la racionalidad. Y eso también pues da lugar a grandes equivocaciones, a grandes errores, a percepciones falsas de la realidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que hay que buscar un equilibrio entre lo emocional y lo racional, pero que la vida no sea solamente exclusivamente emocional, sin nada de razón. Y eso, pues también hay que decirlo. Y esto, pues se aplica a muchas situaciones de la vida. Por ejemplo, cuando se hacen encuestas, mucha gente contesta de forma puramente emocional sin pensar demasiado lo que dice o sin pensar mínimamente lo que dice en muchos casos. Y esto, pues, no es lo mejor. Yo creo que las emociones son válidas en la vida, por supuesto, las pasiones,
pero también la razón es útil y la razón sirve para aclarar muchas cuestiones y ver las cosas de forma coherente y de forma justa y sobre todo de forma integral, de forma completa, no quedarse solamente en lo anecdótico o en lo superficial, ya que eso es más emocionante. Por ejemplo, razonar. Cuando se hacen encuestas de opinión, lógicamente los ciudadanos pues contestan en función de sus preferencias, de sus intereses, de sus emociones, pero muchas veces muchos ciudadanos, no digo que todos, una parte de los mismos, para ser más preciso y más exacto, se fijan solamente en algunos aspectos de la realidad y hay otros muchos aspectos que están en relación con lo que preguntan en las encuestas que quedan como temas que no se tienen en cuenta. Por ejemplo, sin ir más lejos, el tema de la percepción de la sanidad pública. Ha salido una reciente encuesta en la que la valoración de 0 a 10 de la sanidad pública en España a los ciudadanos que se ha preguntado es de 6,2. Es un 6, un bien. En cambio, si tuviéramos en cuenta las grandísimas listas de espera, la falta de médicos, la falta de personal médico, los retrasos en la atención médica, salvo casos de urgencias o de situaciones muy graves, la nota yo creo que habría que bajarla a un 5, pero no poner un 6,2, porque entonces tendría que haber realmente pues una atención más personalizada, más tiempo de atención a cada paciente, en cada consulta, a cada médico, que no hubiera carencia de especialistas, de traumatólogos, que no haya listas de espera que a veces duran un año o incluso más tiempo, etcétera, etcétera. Y todo eso está pasando, no es algo que se invente, por lo tanto eso tendría que restar puntuación a la percepción de la sanidad pública en España y en vez de ser de un 6,2 tendría que ser probablemente de un 5, razonando todos esos puntos que acabo de citar y otros que se podrían añadir. El gobierno español rechaza bajar el IVA de la luz al 5%, como pide o reclama Bruselas, la Unión Europea, e insiste incluso en subir el impuesto al diésel. Lo que habría que hacer es que los ricos paguen más impuestos, que las grandes empresas con ingentes beneficios paguen más impuestos, y con eso sería más que suficiente, pero eso no se está haciendo de una manera adecuada. Y en ese sentido, lo que no se puede intentar es exprimir a los ciudadanos para conseguir más dinero público. Lo que hay que hacer es precisamente a las grandes fortunas, a muchísimas grandes empresas, pues cobrarles más impuestos en función de las ganancias que tienen, que suelen ser muy considerables. Y eso no se está haciendo en la medida suficiente. Por tanto, hay que decir que las cosas no se están haciendo bien en España en cuanto a los impuestos. No se hace como en Suecia, en Noruega, en Finlandia, en Dinamarca, en que las empresas pagan muchísimos impuestos y es lo lógico. Los que efectivamente ganan más dinero son los que tienen que pagar realmente cantidades mucho mayores de impuestos, pero eso no se está haciendo en España de la manera correcta.